Ya habiendo conocido los aspectos fundamentales de los tipos de archivo multimedia FLA, SWF y FLB, vamos a ver ahora cómo podemos insertar y presentar los archivos de SWF dentro del Dreamweaver CS5. Podemos utilizar el Dreamweaver para añadir archivos SWF a las páginas y a continuación obtener una presentación preliminar de estos en un documento o en un navegador. También podemos establecer las propiedades de los archivos SWF en el inspector de propiedades. Vamos a ver el procedimiento de inserción de un archivo SWF. En la vista Diseño de la ventana del documento, situamos el punto de inserción en el lugar donde deseamos insertar el contenido. Así que, por ejemplo, hacemos clic aquí. A continuación, vamos al menú Insertar, escogemos Media, y aquí tenemos la opción SWF. También podemos utilizar el acceso rápido del teclado con las teclas Ctrl-Alt-F. Al hacer clic se nos indica que primero debemos guardar el archivo antes de insertar un documento SWF. Hacemos clic en aceptar y vamos por ejemplo a llamar este archivo test. Hacemos clic en guardar en el escritorio y a continuación se nos pide seleccionar el archivo SWF. Aquí tenemos en el escritorio un archivo de prueba llamado PhotoAnim1. Lo seleccionamos y a continuación hacemos clic en aceptar. Se nos indica el cuadro de diálogo Atributos de accesibilidad de la etiqueta del objeto. Estos son valores opcionales para los navegadores que únicamente despliegan texto, así que por ejemplo hacemos clic en cancelar. A continuación aparece el marcador de posición del archivo SWF en la ventana del documento. El marcador de posición presenta un contorno azul con ficha. La ficha indica el tipo de archivo, que en este caso es el archivo SWF, y el ID del archivo SWF. La ficha también nos muestra un icono de un ojo. Este actúa a modo de conmutador entre el archivo SWF y la información que descarga y que ven los usuarios cuando no disponen de la versión correcta de Flash Player. Esta se encuentra justo aquí. Al insertar un archivo SWF en una página, el Dreamweaver CS5 inserta código que detecta si el usuario dispone de la versión correcta del Flash Player. Si no dispone de ella, la página mostrará un contenido alternativo predeterminado que solicita al usuario que descargue la versión más reciente. Podemos cambiar este contenido alternativo en cualquier momento. Este procedimiento también es aplicable para los archivos FLB. Si un usuario no dispone de la versión requerida, pero dispone del Flash Player 6.0 R65 o posterior, el navegador mostrará un instalador express del Flash Player. Si el usuario rechaza la instalación express, la página mostrará el contenido alternativo. En la vista de diseño de la ventana del documento, seleccionamos el archivo SWF haciendo clic sobre él. A continuación, hacemos clic en el icono del ojo en la ficha del archivo SWF. También podemos presionar Control más para cambiar a la vista de contenido alternativo, y para regresar a la vista del SWF presionamos Control más hasta que se seleccione todo el contenido alternativo. Aquí podemos editar el contenido del mismo modo que cualquier otro contenido del Dreamweaver CS5. Sin embargo, recuerde que no podemos añadir archivos SWF o archivos FLB como contenido alternativo. Una vez terminamos, hacemos clic en el icono del archivo de nuevo para regresar a la vista del archivo SWF. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer la presentación preliminar de los archivos SWF en la ventana del documento. Hacemos clic de nuevo en el ojo, que en este momento aparece cerrado, y volvemos a la visualización inicial. En la ventana del documento hacemos clic en el marcador de posición del archivo SWF para asegurarnos de que quede seleccionado. Luego, en el inspector de propiedades, hacemos clic en el botón Reproducir. Es este que tiene el icono de color verde. Observe que de inmediato se está reproduciendo el contenido. Para detener la visualización, tenemos aquí el botón que ahora se ha convertido en Detener. También podemos obtener una presentación preliminar del archivo SWF en el navegador de esta manera. Hacemos clic en Detener y pulsamos la tecla F12.
Observe que de inmediato se abre el navegador Google Chrome, que en este caso es el predeterminado, y se reproduce el contenido. Vamos a cerrarlo para volver a la visualización del Adobe Dreamweaver. Veamos finalmente la configuración de las propiedades del archivo SWF. Podemos establecer las propiedades de los archivos SWF en el inspector de propiedades de la parte inferior. Estas propiedades también son aplicables a las películas Shockwave. Seleccionamos el archivo SWF o la película de Shockwave y establecemos las propiedades en el inspector de la parte de abajo. Para ver todas las propiedades, recuerde que hacemos clic en la fecha de animación situada en la esquina inferior derecha del inspector de propiedades. Primero tenemos las opciones AN y ALT. Estas especifican el ancho y el alto de la película en píxeles. Luego tenemos este llamado archivo, que especifica la ruta del archivo SWF o Shockwave. Podemos hacer clic en el icono de la carpeta para indicar un archivo o escribir la ruta correspondientemente. Luego tenemos la opción de fondo. Esta especifica un color de fondo para la zona de la película. Este color también aparecerá cuando la película no se esté reproduciendo mientras se carga y después de haberse reproducido. También tenemos esta opción llamada editar. Esta inicia el flash para actualizar un archivo FLA o un archivo creado en la herramienta de edición de flash. Esta opción estará desactivada si usted no tiene instalado el flash en su equipo. También tenemos la opción de clase. Esta nos permite aplicar una clase CSS a la película. Aquí tenemos en la parte inferior izquierda la opción bucle. Esta hace que la película se reproduzca continuamente. Si bucle no está seleccionado, la película se reproducirá una vez y se detendrá. Luego tenemos las opciones de espacio B y espacio H. Estas especifican el número de píxeles de espacio en blanco que habrá por encima, por debajo y a ambos lados de la película. La opción de reproducción automática nos permite reproducir automáticamente la película al cargar la página. También está la opción de calidad. Esta controla el anti-alias durante la reproducción de la película. Los valores altos mejoran el aspecto de las películas. No obstante, con valores altos, las películas requieren un procesador más rápido para mostrar la imagen correctamente en la pantalla. El valor baja favorece la velocidad sobre el aspecto, mientras que el valor alta antepone el aspecto a la velocidad. La opción baja automática favorece la velocidad, pero mejora el aspecto siempre que resulta posible. Y finalmente, alta automática favorece ambas cualidades en un principio, aunque si es necesario, luego sacrifica el aspecto en pos de la velocidad. También tenemos aquí abajo la opción escala. Esta determina cómo se ajusta la película a las dimensiones establecidas por los cuadros de texto de ancho y de alto. La configuración predeterminada hace que la película se reproduzca entera. También tenemos aquí la opción de alinear. Esta determina cómo se alineará la película en la página. La opción W-Mode nos permite establecer el parámetro W-Mode para el archivo SWF con el fin de evitar conflictos con elementos de HTML, como por ejemplo los widgets de Sprite. El valor predeterminado es opaco, que permite a los elementos de HTML aparecer sobre los archivos SWF en un navegador. Si el archivo SWF incluye transparencias y desea que los elementos de HTML aparezcan detrás de ellas, seleccionamos la opción transparente. También está la opción ventana para eliminar el parámetro WMode del código y nos permite hacer que el archivo SWF aparezca sobre otros elementos de HTML. Está la opción también reproducir, que ya vimos, que reproduce la película en la ventana del documento. Y finalmente está esta opción llamada parámetros. Esta abre un cuadro de diálogo para introducir parámetros adicionales que se transferirán a la película. Recuerde que la película deberá estar diseñada para recibir estos parámetros adicionales.